Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película La Paloma y el Lobo. Esta película mexicana nos narra la historia de Paloma y el Lobo, quienes sobreviven intentando amarse después de ser desplazados por la violencia que arrasó con su pueblo. Entre la sed, el miedo y la nostalgia, Paloma desea regresar a casa, pero Lobo vive atado a un recuerdo que le impide volver. Esta película, ópera prima de Carlos Lenin, es un filme bastante interesante. Por ahí estuvo nominada en los premios Ariel a ópera prima, precisamente. También tuvo ahí algunas nominaciones en la fotografía, y que es donde precisamente creo que puede destacar esta película. Creo que es bien interesante, es sin ser experimental, porque bueno, el cine experimental necesita otros elementos. Creo que está más cercano a esta parte que quizá a una película convencional, o tiene varios elementos que podemos destacar al respecto. Por ejemplo, esta película tiene planos largos, bastante largos, que de hecho está construida así la película, de planos secuencias de 2, 3, 4, 5, 6 minutos, que para un público convencional o para quienes no gustan este tipo de cine, muy probablemente la van a sentir bastante larga, porque no es una película con cortes a cada rato, sino más bien, vuelvo a repetir, con planos muy largos, pero que van inaugurando escenarios, que van inaugurando personajes, y que lo hace bastante interesante. Es decir, que creo que es parte de la historia, es parte de lo que pasa en la película, por lo tanto se justifica y por lo tanto está bien llevado. Sin embargo, vuelvo a repetir, para un público quizá no tan gustoso de este tipo de cine, pudiera ser una película bastante larga. También hay muy poco diálogo, la mayoría son imágenes, son situaciones, son como retratos de las cosas que están pasando en ese momento, donde nadie habla, donde nada más se miran, o simplemente uno mira a la deriva, o ve el ventilador, o ve la cama, o ve el mar, o la presa, o el río y demás, y simplemente dejamos que las imágenes provoquen sensaciones, sentimientos y recuerdos. Entonces esta película es un poquito, digamos, de observación contemplativa en gran medida, que realmente con ayuda de la fotografía hace que lo podamos hacer. Si una película con estos planos tan largos y tan contemplativa no tuviera una fotografía tan buena como la tiene esta película, muy probablemente hubiera sido un fracaso. Sin embargo, esta película, con la fotografía que cuenta, hacemos que estas partes, estos fragmentitos de vida, de pensamiento de los personajes, de sentimientos, hace que si no la gocemos en el sentido de película, de historia, por lo menos sí de reflexión, sí de tomar, o pues sí, de ver estas partecitas que componen todo el de la historia. Vuelvo a repetir, casi todos los planos secuencia, casi todos estos planos largos son bastante necesarios, creo yo, por la construcción como está hecha la película. Casi todos duelen, creo que es una película bastante dolorosa en ese aspecto, es decir, todos nos van a dar como sentimientos contrarios. O sea, no hay una parte donde podamos descansar, donde podamos ver a los personajes disfrutando, sino en todo momento, cada una de las escenas, vamos a ver este sufrimiento, vamos a ver esta tristeza, vamos a ver esta preocupación, vamos a ver este enojo. Casi hasta el final por ahí habrá alguno como medianamente esperanzador, pero todos estos pasos, estos planos nos van a ir narrando como este pesar de los personajes, tanto de Paloma y el Lobo, que son los personajes principales, y vamos a sentir esa pesadez, ese dolor, esa nostalgia, esa incertidumbre, esa desesperación que tienen en gran medida.
Vuelvo a repetir, la fotografía creo que es impecable, sobre todo porque se retrata la locación, es decir, vamos a ver estas partes de la presa o de una presa que está ahí, vamos a ver las partes de la habitación, el colchón, el ventilador, los rostros, ¿no? Sobre todo esta preocupación en los rostros, en las oficinas, en donde ellos trabajan y demás. Creo que vamos a entender, a interpretar esta parte, o sea, gran parte de los personajes no solamente son estos dos ya narrados, tanto Paloma y el Lobo, sino también estos escenarios y donde se está desenvolviendo precisamente la historia. Entonces, nosotros nos vamos a convertir como parte de esto, es decir, vamos a estar como dentro si no de la escenografía, pero sí como de la sensación de estar trabajando en un lugar, de estar encerrado en otro, de tener el calor de la habitación, de estar sufriendo por la falta de agua, que son los elementos que se repiten en gran medida en la película, y que, vuelvo a repetir, la fotografía, hay momentos donde hay mucha oscuridad y de momento hay chispas de luz que hace que de verdad se disfrute, inclusive estos reflejos en los rostros. Normalmente vamos a ver por ahí un rostro iluminado y lo demás oscuro, que se hace de verdad bastante bello la manera de observarlo. A lo mejor la historia, a lo mejor las escenas, vuelvo a repetir, se nos hacen un poco largas, pero por el hecho de mirar estos fragmentos de escenografía, de la fotografía, hacen que valga muchísimo la pena ver esta película. La narrativa es bien profunda y con temas muy graves como el narcotráfico, como la inseguridad, como la depresión inclusive, como el suicidio y otros temas bien complicados. Sin embargo, creo que está bien llevado porque no son visiblemente explícitos o expuestos. Normalmente cuando vemos un suicidio, cuando vemos el narcotráfico, pues vamos a ver balazos, sangre, secuestros y demás. O sea, realmente vamos a verlo en acción, todo esto que está pasando, y aquí simplemente es narrado y es como las consecuencias de todo esto que está pasando. Es decir, no vamos a ver como tal el narcotráfico, no vamos a ver como tal la violencia, no vamos a ver como tal sangre o cuestiones así. Solamente vamos a ver lo que está pasando en consecuencia de todo esto, que no necesita ser visibilizado porque pues lo vemos todos los días en las noticias y demás. ¿Para qué queremos saber más de esto? Sino las consecuencias que esto está haciendo en los personajes de la Paloma y el Lobo, que los está pues fraccionando, que los está realmente rompiendo emocionalmente, y vuelvo a repetir, en los rostros se nota esta tristeza, esta desesperación, y es ahí donde vamos a ver con algunos audios algunas referencias, sí, de lo que está pasando, pero sin ser esta pornografía de narcotráfico, ¿no? Esta exageración de las imágenes fuertes, sino lo posterior, vuelvo a repetir, la consecuencia, y creo que eso es mucho más acertado, ¿no? Y es una de las partes muy buenas de la película. También sin embargo, también puede ser una historia de amor agonizante, es decir, si nosotros la pudiéramos reflexionar en un todo, podríamos decir que es una historia de amor como tal, pero simplemente es una historia de amor agonizante, que va muriendo, que va construyéndose o deconstruyéndose, o acabándose o muriéndose, y que poco a poco vamos a ir viendo el por qué se está haciendo esta cosa y vaya, ¿por qué va muriendo? Y estas respirar un poco para tratar de no ahogarse, es lo que pasa en la película, ¿no? O sea, toda la película nos estamos ahogando, quizá también una referencia ahí en la presa, donde vemos a alguien nadando constantemente durante mucho tiempo y en varias escenas, y esta parte de irse ahogando todo el tiempo, es lo que pasa un poquito, ¿no? De los personajes, de tratar de resolver las diferencias y de tratar de no morir, porque existe un amor como tal, y por eso también podríamos decir que es una historia de amor. Creo que los personajes están destruidos por la miseria económica y emocional. Es decir, vamos a ver si la parte económica de las dificultades del trabajo, o que pierden algún trabajo, y que eso se traslada a la parte emocional. Pero también nos podemos percatar que no únicamente es esta parte
emocional por la pérdida económica, sino también al revés, que es decir, mucha parte del por qué tienen problemas económicos en su trabajo es porque hay una parte emocional que los está llevando a estas situaciones bien complicadas. Vuelvo a repetir, si hablamos del narcotráfico, hablamos de las pocas posibilidades de trabajar o de los sueldos bastante bajos, o que por cuestiones de violencia pueden acabarse ciertas circunstancias, y que va destruyendo los personajes, tanto uno como el otro, que uno es más esperanzador en el caso de Paloma, y Lobo es un personaje que poco habla, que poco se expresa, que poco dice, pero, o al menos que poco dice con palabras, pero que su expresión, su mirada, su manera de andar, pues su todo, su ser, nos va a reflejar que está en un colapso completamente emocional, que siente culpa, después vamos a entender por qué, y Paloma, tratando de ayudarlo un poquito, pues es como la que tiene la esperanza de que todo va a salir bien, pero tampoco le está funcionando la vida, ¿no? Entonces creo que esta parte es bien interesante, la parte de la miseria económica y emocional que se juntan y hacen un desastre. Aquí también hay una parte de la violencia naturalizada como normal, es decir, vemos en la película sí partes de violencia, no como lo yo estaba mencionando tan gráfica, pero sí de reaccionar, de cualquier cosa, reaccionar con el golpe, con la patada, con la grosería. Es decir, vivimos o se vive un poquito a la defensiva, sobre todo la juventud ya está acostumbrada, y en esta parte del norte del país, donde cualquier agresión o cualquier acercamiento que se hace con las personas, ya hay una defensa inmediata, ¿no? No hace falta la cordialidad, o no existe la cordialidad entre las personas, sino si yo estoy tratando de acercarme a una persona, inmediatamente estás invadiendo lo que es mío, mi persona, mis intereses y demás, y mi reacción es violenta inclusive, y a lo mejor no violenta propiamente física, pero sí verbal, y que hacemos que esta sociedad sea muy hostil, ¿no? Y ya se hace o si se visibiliza como algo completamente natural, y no nada más en los personajes principales, sino también por ahí unos personajes jóvenes, donde se ve que realmente no está pasando nada o no les están haciendo nada, pero simplemente el hecho de hablarles o que alguien ya les cayó mal, están completamente a la defensiva, y vuelvo a repetir, contestando con una violencia, creo yo, innecesaria, que también la podemos entender a causa de toda esta parte del narcotráfico, de la violencia, y pues de defenderse, pues inclusive meramente por supervivencia, ¿no? Sobrevivencia, como se le pueda decir, y que se va a reflejar en esta parte de la película, que lo va a englobar todo, en esta película de este amor agonizante, de esta violencia silenciada o violencia verbal, y que pues al final de cuentas va a ahogar a los personajes en su miseria, y esta expresión de ellos es corporal más que verbal, y que vuelvo a repetir, con estos planos secuencia tan largos, vamos a abrir y vamos a ver todos los escenarios, todos estos sentimientos. Creo que cada plano es un sentimiento diferente. Uno va a ser frustración, otro va a ser coraje, otro va a ser envidia, muchas situaciones que van a ir pasando, que van a ir descubriendo las situaciones, y que van a hacer que esta película, vuelvo a repetir, aunque difícil de ver, creo que bastante disfrutable, tanto en su fotografía como en la cuestión de los personajes, esta revolución emocional, que creo que lo vamos a entender de muchas maneras. Me recuerda por ahí la película de Tempestad, me recuerda por ahí la película de Regadas Japón y demás, un poquito de ese estilo. Si me fuera un poquito más internacional, Tarkovsky, por decirlo de cierta manera, en la cuestión contemplar a los personajes, contemplar las situaciones, contemplar los escenarios que nos están diciendo muchísimas cosas sin decirnos absolutamente nada, ¿no? Entonces, esta película muy recomendada, actualmente está en algunos cines de Latinoamérica.
muy pronto también estará en plataformas de streaming y bueno, pues quien tenga la oportunidad de ver, es bastante recomendada. Ojo, vuelvo a repetir, no es para todo público, pero si tenemos la oportunidad de verla y nos gusta este tipo de cine contemplativo, de reflexión de personajes, de secuencias, de escenarios, creo que y queremos ver como el otro punto de vista de la violencia, del narcotráfico, de estos amores, de estas juventudes a la defensiva, de estos problemas inclusive económicos o de trabajo o laborales, creo que es la película que están buscando. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película de La Paloma y el Lobo, y pues como siempre los invito a ver nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, muy especial en nuestra página de YouTube. Suscríbanse, activan la campanita para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Yo soy su amigo Chucho Sosa, chao.